Hola, soy Ángeles y no quiero ser invisible. La libertad sexual es una forma de liberar problemas internos. En ese término yo creo que debería de quitarse como un tabú. Es como una especie de tabú que nos impide ir a donde vayamos. Es una especie de como tabú, como prohibido. Y la sensualidad es cuando uno se atrae, pero no voy a decir cómo sigue la cosa. Y yo creo que la sensualidad y responderse uno mismo y tenerse cariño, no pasa nada, es la naturaleza. Y el machismo no debería de haber existido nunca. El machismo es como un veneno que echan a veces los hombres. Yo opino que todo el mundo debe, poner límites en su vida. Esto lo hago, esto no lo hago. A mí me pasó una cosa muy grave con Ese tío se dedicó a burlarse de mí, a humillarme y a hacerme mucho daño. Y un día intentó violarme. Lo digo muy en serio. Y eso no se debe hacer a una mujer. A la mujer deberían de respetarla, tal y como es. Porque si no nos respetamos ni unos a otros, no seríamos personas, seríamos como bestias, animales salvajes. Yo ya lo tuve claro desde el primer día, que quería ser madre. Pero cuando tenga un poco más de edad y cuando tenga ganas de hacer ese tema, lo haré in vitro, porque es más fácil y el natural no me gusta. No somos niñas, somos mujeres. Todas las mujeres debemos luchar por nuestro honor, así de claro, me da igual. Yo opino lo que opino y yo digo que todas las mujeres podemos ser madres. ¿Qué derechos tienen a quitar alguna parte de tu cuerpo para no tener hijos? Me parece una auténtica brutalidad, en primer lugar. En segundo lugar, es una humillación pública y eso, las mujeres no merecemos eso. Es una forma de maldad, de quitar a lo que tú quieres llevar dentro. ¿Me estás diciendo que existe ese tipo de cosas tan crueles y tan viles? ¿Por qué hacen eso? Eso se debería de no legalizar. Eso se debería de llamar a la policía que los arresten. Lo decide un juez. Los jueces, ¿qué sabrán? Me parece mal, me parece muy cruel y muy duro, así de claro. No todas las mujeres, pero creo que sí. Porque la información nos la da un sexólogo y un ginecólogo. Por eso debemos ir de vez en cuando una vez al año al ginecólogo para explorar. No para hacer ningún experimento raro, sino hay que darles información, hay que darles papeles para que lo de la sexualidad, hay que ir a un sexólogo, hay que ir a clases de sexualidad. Las mujeres discapacitadas tenemos todo el derecho de ser como son las personas normales. Y yo pienso que todo el mundo debe de hacer lo que le pide el cuerpo y lo que quiere. Sí podemos tener libertad y sexualidad. Sí podemos masturbarnos a solas, sin nadie. Podemos escribir o leer, hablar con personas, o ir al campo, ir a caminar, disfrutar de cada minuto. Y no dejarse llevar por la maldad de esta sociedad que a veces las mujeres discapacitadas nos ofenden y nos traumatizan. Eso es lo que pienso.